Continuando con la exposición, hablaremos sobre la negociación. En primer lugar, hablaremos sobre su conceptualización. El arte de negociar es una manera civilizada de resolver conflictos mediante un proceso de búsqueda y formalización de convenios, los cuales satisfagan los intereses de cada parte, con lo que se busca obtener aquello que por otros medios sería más costoso. Esto asegurando compromisos duraderos durante las partes, con el fin de lograr acuerdos útiles para las mismas. La negociación es un proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas. Se procura obtener un resultado que sirva a los intereses mutuos. La importancia. Su importancia básicamente radica en la resolución de conflictos, en el ámbito personal, jurídico y laboral. En el ámbito personal se logra mejorar relaciones familiares y de amistad a través de conversaciones y de mutuos acuerdos. En el ámbito jurídico, la negociación es importante, ya que son las mismas partes en conflicto las que solucionan sus desacuerdos buscando sus intereses personales, pero con ganancias para las dos partes, para poder llegar a un negocio o acuerdo. En el ámbito laboral, se logra la resolución de conflictos por trabajos o malentendidos. Se puede ascender de puesto o crear un buen ambiente laboral. En el campo del derecho, su principal aplicación está en el campo del derecho, en el cual dos partes interesadas tienen que recurrir a la actuación de un abogado que actúe como defensor y que permita obtener el mayor beneficio posible, contemplando las distintas interpretaciones, los distintos alcances y beneficios de las leyes, las normas vigentes, partiendo desde un resultado mínimo que contempla a ambas partes y ajustando los distintos requerimientos que su cliente en particular exige. El éxito de dicha negociación se da cuando el abogado defensor logra obtener la mayoría de los resultados esperados en dicha negociación, sin que este diálogo se interrumpa o se rompa dicha comunicación con las partes implicadas en el proceso de la negociación. Las características de la negociación serían las siguientes. Antes de entrar a la negociación, tener las ideas claras sobre el tema que se va a tratar. La segunda sería que el resultado de la negociación sea exitosa para ambas partes. Que exista una oportunidad de negociar entre las partes. Tener una excelente comunicación entre las partes. Los resultados de la negociación se deben cumplir. Que exista un conflicto entre las partes que merezca una negociación. Que el acto de negociación sea por voluntad de ambas partes y que se tenga una buena conducta, respeto y un proceso en armonía entre ambas partes. Las fases de la negociación son la prenegociación y la preparación de la negociación. La segunda es establecer un clima cordial y de armonía entre ambas partes. La tercera es lograr un intercambio de ideas en el proceso entre las partes. La cuarta es definir el problema o conflicto antes de negociar. La quinta es la creación de soluciones en plena negociación. La sexta, diseñar y redactar el acuerdo de las partes logradas en la negociación. Y la séptima es firmar, evaluar y guiar y seguir las partes luego de dicha negociación. Las cualidades del negociador debe ser imparcial, tolerante, con ética y empatía, que sea respetuoso, honesto y entusiasta, que sea profesional, analítico y observador, que sea ágil, paciente, creativo, que sea meticuloso y tenga autoconfianza, que sea firme al momento de la negociación, que le guste negociar, que sea un gran comunicador, que sepa hablar, escuchar y acepte el riesgo de dicha negociación.
La negociación de hardware. Su objetivo principal es que las partes puedan concretar una negociación colaborativa entre las dos partes y asistidas por un tercero para que se resuelva el conflicto. Se debe estudiar el problema entre las partes dando los intereses mutuos, dar con el problema, dar una alternativa y dar una propuesta de solución, siendo totalmente imparcial. Para lograr esta negociación de Harvard se debe tener en cuenta la técnica de salir al balcón, ponerse en el lugar del otro, centrarse en los intereses, en las opciones de beneficio mutuo, el poder reconocer la mejor alternativa para negociar y la técnica del puente de oro. Sería todo por mi parte. Continúa la exposición. Elementos de una negociación. Para Freddy Ortiz, los elementos de una negociación son los siguientes: intereses, legitimidad, opciones alternativas, comunicación, sinceridad y compromiso, las cuales procederemos a ver a continuación. Intereses. Los intereses pueden definirse como las necesidades, deseos, preocupaciones o temores de las partes o las condiciones específicas que una parte desea obtener. Para lograr un arreglo aceptable, los intereses motivan a las personas y son trasfondos o el fundamento de la posición que asumen las partes. Ese fundamento muchas veces no es manifestado ni percibido, y hasta en ocasiones la misma parte lo ignora. Se confunde lo que se pretende con lo que realmente se necesita. Legitimidad. Para Freddy Ortiz, la legitimidad se comprende de todos aquellos elementos objetivos de argumentación que no tienen que ver con los recursos de que disponen las partes y que se utilizan para dotar a las probables soluciones un fundamento racional y de justicia, teniendo en cuenta que estamos ante posiciones encontradas. El mismo autor precisa que la legitimidad se refiere a la aceptación y el reconocimiento por una parte de que un oponente y las cuestiones y los intereses del mismo, e incluso sus emociones, son auténticos y razonables y se ajustan a los principios reconocidos, a las normas o a los estándares adoptados. El mismo autor precisa que si no hay una percepción de legitimidad, las negociaciones muchas veces ni siquiera pueden comenzar. El mismo autor precisa es tan importante ese elemento que, de aplicarse, debe quedar en la retina de cada una de las partes que se ha procedido con justicia, sin que alguna de ellas hubiera sacado ventaja indebida con el resultado, y si hubiera ocurrido alguna disminución en sus intereses, percibirlas como consecuencias tolerables para alcanzar un objetivo más beneficioso. Opciones. Para el autor citado, las opciones se encuentran integradas por todas las variables de solución que cada parte expone para llegar a un arreglo. El mismo autor precisa que para que cada una de ellas sea aceptada por cualquiera de las partes, deberá ser superior a la mejor alternativa que éstas puedan disponer. Las alternativas. Para este autor, las alternativas son aquellos medios sustitutos que tienen las partes para satisfacer sus intereses. En el caso de no llegar a un arreglo satisfactorio con su ocasional adversario, pero acuden a estos sin haber cedido nada ante la parte contraria y de mutuo propio. Comunicación. Este autor precisa que la comunicación es otro elemento importante para alcanzar una solución de mutuo beneficio. Precisa que el mismo autor, que es el medio por donde se conducen los intereses, alternativas y opciones de cada una de las partes, proporcionando una información oportuna y necesaria para conocer con claridad las posiciones de ambas y posibilitando el conocimiento recíproco entre las partes, clarificando su percepción y facilitando las transacciones en todo este proceso. La sinceridad. La sinceridad generalmente alude a la capacidad de una persona para depender o asignar confiabilidad a la veracidad o la exactitud de las declaraciones o el comportamiento de otra.
El mismo autor precisa que es la esperanza firme que tiene cada una de las partes con respecto a la otra, basándose en la posibilidad real de que ésta cumplirá con el compromiso ofrecido, realizando de un modo concreto la oferta que hubiera ofrecido para llegar al acuerdo negociado. El mismo autor precisa que es usual que la sinceridad en las relaciones crezcan de manera progresiva en el curso del proceso de negociación. El autor, el número de promesas y de actos congruentes que refuerzan la creencia que el compromiso será cumplido. Las partes gradualmente conforman una relación de confianza y sinceridad. El compromiso. Este autor señala que el compromiso son los tratos, planteamientos, orales o escritos que señalan que una parte hará el mismo autor precisa que en realidad se trata de definir la promesa de acciones o inacciones que asumen las partes. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Cuando vamos a hablar sobre la mediación, que es una solución de controversias que por medios pacíficos, ya sea de forma bilateral o multilateral, solucionan problemas, pero esta modalidad no siempre conduce a las partes a un arreglo de manera pacífica, y muchas veces esta solución de conflictos conlleva a que otros países y otros organismos internacionales tengan un papel preponderante. También diferenciar sobre los métodos jurisdiccionales, estos métodos jurisdiccionales que son los que tienen arreglo judicial, como el arbitraje, y que implican la participación de un tercero en un tribunal con la facultad de resolver la controversia. En el caso de también en el caso de los métodos diplomáticos o no jurisdiccionales, la comparación con los medios, con la mediación y los buenos oficios, es que la mediación se da como un medio diplomático de solución de controversias que es más típico y que sus características son más especiales y se distinguen de otros procedimientos no jurisdiccionales. Esto se presenta cuando se quiere persuadir a los estados en conflicto de negociación y entre ellos deben llegar a un acuerdo. En la mediación, el mediador participa de modo efectivo en las conversaciones y puede ir surgiendo términos de arreglo conforme van avanzando las negociaciones. Sobre la comparación de la mediación y la conciliación, la mediación son procedimientos que a lo largo de la historia, que han estado presentes desde la Edad Media, en la época del papado, se oficiaba que el mediador entre los estados litigantes tuviera un papel preponderante, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. La conciliación es un procedimiento más formal que se distingue de la mediación por su origen y por la forma en que se ejerce por su finalidad. Sobre el origen de la conciliación es más reciente en cuanto a la aparición. La mediación es un procedimiento informal y flexible que no puede dejar unas reglas fijas y únicas, y en cada proceso de la mediación tiene múltiples características propias que no se puede asimilar en un proceso anterior a casos futuros. Así también se dan casos en la mediación, como en el año de 1978 en los Estados Unidos. El presidente Carter realizó una mediación entre Egipto e Israel y que condujo la suscripción en Washington del Tratado de Paz entre ambos estados. Es todo por mi parte. Mi compañero terminará la exposición breve. Compañero, en todo caso, ahora vamos a continuar y vamos a mencionar las materias que se pueden hacer en la mediación. Entre las materias estamos contando con las materias civiles, materias de familia, materias de carácter laboral, sanitario, penitenciario e incluso las materias penales. Los sujetos de la mediación.
Las partes son aquellas personas o personas jurídicas que tienen una controversia que necesita ser solucionada y estas pueden acudir al procedimiento de mediación de forma privada a través de los centros especializados en mediación. Pueden estar asistidos por abogados u otros profesionales. El rol del mediador. El mediador ayuda a resolver la controversia combinando las percepciones de las partes respecto a materias que creen no tienen solución. El mediador puede fraccionar estos asuntos dividiéndolos en asuntos más pequeños, de más fácil solución, o también puede unir varios asuntos a efectos de que una negociación en paquete pueda llevar a un buen resultado. Funciones del mediador. El mediador es un catalizador. Su presencia debería conducir a que las partes asuman posturas constructivas en las discusiones, evitando mayores malentendidos y polarizaciones entre las partes. El mediador es un educador. Debe conocer los deseos, aspiraciones, limitaciones políticas y otros aspectos de las partes. Más aún, el mediador debe zambullirse él mismo en la dinámica de la controversia para poder explicar las razones de una propuesta específica de una de las partes. El mediador debe ser un traductor. Debe presentar las propuestas de cada una de las partes en un lenguaje que sea fiel a los objetivos deseados de la parte involucrada y formulado de tal manera que asegure el más alto grado de receptividad por la otra parte que lo escucha. Es función del mediador crear un contexto en el cual las partes se sientan cómodas y evitar hostilidades, preparándolas para ello en conversaciones privadas. El mediador es un agente de la realidad. Las partes en un conflicto con frecuencia se concentran en la defensa de una sola solución al problema. En cambio, el mediador observa todos los aspectos. El procedimiento de la mediación. El procedimiento para llevar a cabo la mediación puede variar de caso en caso, en función a las circunstancias y a lo que sea más oportuno para los objetivos que buscan el mediador y las partes en el conflicto. Si se analizan diversos casos de mediación y se tiene en cuenta la flexibilidad que la caracteriza, se puede concluir que no existe un procedimiento único para la mediación. Aun cuando no existe un procedimiento único, el mediador siempre debe tener en cuenta la conveniencia de preparar cuidadosamente el terreno que conducirá a las negociaciones. Para terminar, podemos decir que en definitiva, la mediación te permite un procedimiento flexible para poder gestionar tu conflicto, una oportunidad para que tú seas el protagonista en tu solución y la posibilidad de alcanzar en muchos casos una solución verdaderamente satisfactoria para todos. Gracias. Bien, continuando con los mecanismos de resolución de conflictos, los MARCs, ahora vamos a tocar el tema de lo que es una conciliación extrajudicial. Primeramente, ¿qué es la conciliación, no? Pues la conciliación es aquel mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual una tercera persona neutral, llamada en este caso el conciliador, asiste a las partes a encontrar una solución a su conflicto. Ahora, en la conciliación las partes formulan su propia fórmula de solución y sus acuerdos son de carácter obligatorio para las partes, y esta se va a plasmar en un acta que tiene valor similar a una sentencia del Poder Judicial. Ahora, comencemos con lo que es la conciliación, ¿no? Puntos básicos. ¿De dónde proviene? Proviene del vocablo latino conciliare, que significa componer o ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Su definición es aquel proceso por el cual dos o más partes recurren a un tercero neutral para que promueva el diálogo y ayude a las partes a encontrar una solución. Pero las partes retienen en sí el poder de decisión de acuerdo final. Ahora, la facultad que va a tener el conciliador es de sugerir opiniones de solución. Es lo que lo diferencia a la conciliación del proceso de mediación, pues el mediador, él se limita su participación a promover únicamente el diálogo entre las partes, ¿no? Sin poder plantear sugerencias de solución. Ahora, la conciliación es una especie, se diría, de una negociación asistida, ya que en el proceso de conciliación es necesario emplear técnicas de la negociación teniendo como facilitador a un tercero neutral. Es por eso que se dice que para ser un buen conciliador es requisito sine qua non comprender la dinámica propia y características de lo que es la negociación. Ahora, hablando lo que es la conciliación extrajudicial en el Perú,
La conciliación es como un procedimiento extrajudicial, está regulado por la ley número 26.872 y su reglamento en el Decreto Supremo 001-982 y esta es de carácter obligatoria para la admisibilidad de las demandas en el Poder Judicial que versen sobre derechos disponibles, determinados o determinables de las partes. Los asuntos de familia y laboral por la ley 27.398 están excluidos temporalmente de la obligatoriedad conforme se va a ver o está estipulado. Ahora, los modelos conciliatorios. Los modelos conciliatorios tenemos el método, las etapas y la técnica. Dentro de los modelos conciliatorios más importantes tenemos primero el modelo tradicional lineal de Harvard, el modelo transformativo de Bush y Folger, el modelo círculo narrativo de Sarah Kopp. Ahora, respecto a un punto muy importante, a qué cosa es un conciliador, ¿no? Como ya dije, es aquella persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia, y entre sus funciones está el promover la comunicación entre las partes, conducir el procedimiento conciliatorio con libertad de acción y proponer fórmulas para ejercer como conciliador. Lo que se requiere primero es estar adscrito a un centro de conciliación autorizado y tener vigente la habilitación en el registro de conciliadores del Ministerio de Justicia. Ahora, vamos a tocar el punto de las principales ventajas de lo que es una conciliación extrajudicial. Primero, que las partes deciden cuál va a ser la solución a su problema. También se disminuye el tiempo y el costo de lo que sería un proceso, ¿no? Es confidencial y sobre todo es reservado. Evita procesos judiciales engorrosos o que hacen que exista mucha carga procesal. Y por último, que no requiere la presencia de un abogado. Ahora, ¿qué se puede conciliar? Se puede conciliar desalojos, pago de deudas, indemnizaciones, pago de arrendamiento, el otorgamiento de escritura, la obligación de dar, hacer y no hacer, así como también la división, partición de bienes, el incumplimiento de pago, la modificación de contratos, la pensión de alimentos, el régimen de visitas, la tenencia de hijos y otros derechos que se puedan negociar o disponer. Ahora, respecto a los principios de la conciliación, entre los principales principios tenemos el principio de equidad y veracidad. El de equidad se refiere a que en el procedimiento conciliatorio se va a velar por el respeto del sentido de la justicia aplicada al caso particular, materia de conciliación. El conciliador va a estar obligado a generar, ¿qué cosa? Condiciones de igualdad para que los conciliantes puedan lograr acuerdos mutuamente beneficiosos para ambos. La veracidad. La veracidad está dirigida a qué? A la búsqueda de lo querido realmente por las partes, a cumplir con lo que realmente las partes quieren. El conciliador aquí no va a alterar nunca el sentido o el significado de los hechos o los temas, los intereses o los acuerdos a que van a arribar las partes en un procedimiento conciliatorio. Otros principios muy importantes son la buena fe, que se entiende como aquella necesidad de que las partes procedan de manera honesta y leal, confiando en que esa será la conducta a seguir en todo el procedimiento conciliatorio que se va a llevar a cabo. Otro principio importante, la veracidad. La veracidad está dirigida a la búsqueda de lo querido realmente por las partes. El conciliador, como dije, no va a alterar nunca el sentido o el significado de los hechos, los temas a tratar, los intereses o los acuerdos a que van a arribar en la conciliación. El procedimiento conciliatorio, según el artículo 11 y 12 de la ley 26.872, primero es que se designa el conciliador, pasan 2 días útiles, hay invitación, 7 días hábiles a partir de las cursadas invitaciones, se da la audiencia, la duración de 30 días calendario a partir de la primera sesión realizada, y en ese transcurso debe mediar hasta 3 días hábiles entre la recepción de la solicitud y la fecha de audiencia. La finalidad de una conciliación extrajudicial es el acuerdo voluntario y que se comprometan a cumplir lo que está estipulado, lo que se acuerda en el acta de conciliación. Y en caso de no cumplir, no será necesario iniciar un proceso judicial, sino solamente que se va a requerir al Poder Judicial únicamente la ejecución del acta conciliatoria. Eso ha sido todo de mi parte respecto a la conciliación extrajudicial. Muchas gracias. Hablaremos un poquito acerca del arbitraje. ¿Cómo definimos este mecanismo de resolución de conflictos?
El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir al órgano jurisdiccional. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero, que en este caso vendría a ser el árbitro, o a un tribunal arbitral que será el encargado de llevar y de solucionar este conflicto. El árbitro, a su vez, debe ceñir su conducta de acuerdo a la legislación que hayan elegido las partes y asimismo se verá limitado por lo pactado entre ellas. Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye a la jurisdicción ordinaria, que no conocerá del litigio. Sin embargo, si es necesario acudir a la misma, ello se verá cuando se da una impugnación del laudo arbitral. Ahora, el laudo arbitral es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para resolver un conflicto entre dos o más partes. En este caso, el equivalente a un laudo arbitral vendría a ser la sentencia cuando ésta se da en un proceso judicial. Pero la diferencia estriba en que mientras la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes, ya que sea de forma previa o a través de un contrato posteriormente, cuando se haya surgido el conflicto, como forma de resolver el litigio. Bien, ¿cuáles son las características del arbitraje? Una de las características del arbitraje es que es un medio de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque permite que las partes arbitrales pongan fin de manera definitiva a sus conflictos en el procedimiento que concluye con un laudo arbitral, que obviamente lo hemos explicado anteriormente, es equivalente a una sentencia judicial. También cumple la característica de adversarial. ¿Por qué? Porque es un proceso esencialmente adversario, es confrontacional, cuya estructura es básicamente similar a un proceso judicial, donde prima obviamente el enfrentamiento y la lucha por obtener la victoria. Asimismo, es adjudicativo, puesto que el tercero, denominado árbitro, a través del laudo arbitral, adjudica el derecho a una de las partes arbitrales al final del proceso arbitral. Es voluntario porque ambas partes adoptan este arbitraje mediante un convenio arbitral y es de propia voluntad, o sea, nace de las partes llegar a un árbitro. Entonces, esto es sin ninguna imposición de ninguna otra persona o del Estado. Asimismo, cumple la característica de un tercero, puesto que en este caso vendría a ser el árbitro, ¿no? Que es la persona que lleva el proceso, que lleva la resolución del conflicto, el proceso del conflicto, y también es un experto en el tema, ¿no? Tiene la característica de decisión definitiva del tercero. El arbitraje concluye con el laudo arbitral creado y generado por el tercero, en este caso denominado árbitro, el cual es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes, pues producto de efectos de la cosa juzgada, ¿no? Si la parte, en este caso, no beneficiada, incumple lo ordenado por el laudo arbitral, que tiene la calidad de una sentencia judicial, procederá a exigir su ejecución forzosa ante el Poder Judicial. Es por ello que cuando definimos el arbitraje, indicamos que si en caso no se cumple lo que es el cumplimiento de este laudo arbitral, se derime al Poder Judicial presentando una demanda, pues, de ejecución forzosa, ¿no? Para que así se cumpla este laudo arbitral. Asimismo, también tiene la característica del control del proceso y resultado, puesto que el árbitro es quien las partes le han cedido para que solucione el conflicto. Como hemos venido diciendo, el arbitraje cumple una serie de requisitos que son contrarios u opuestos a lo que viene a ser o cómo se maneja en la justicia ordinaria. En ese sentido, vamos a dar a conocer las diferencias entre el arbitraje y la justicia ordinaria. Intervención de la Administración de Justicia. El arbitraje, como dije anteriormente, no interviene en la administración, pero es posible solicitar ayuda para llevar a cabo el cumplimiento del laudo arbitral.
Sin embargo, en la justicia ordinaria, pues obviamente interviene la administración de justicia, en este caso el Poder Judicial. La persona encargada del procedimiento. En el arbitraje se le denomina árbitro y son elegidos por las partes. Asimismo, este árbitro tiene que ser una persona física que tenga plena capacidad para ejercer sus derechos y que no tenga ninguna incompatibilidad con el ejercicio de su profesión. Además, las partes también pueden pactar requisitos adicionales, si es que así lo amerita. Sin embargo, en la justicia ordinaria, el sistema judicial, la persona encargada de llevar el proceso vendría a ser el juez, que es fijado por la ley. Las partes. En el arbitraje existen dos partes, que vendría a ser el árbitro, en este caso, la persona que conduce la solución del conflicto, y las partes. En la justicia ordinaria vendría a ser el juez y las partes. El tiempo de resolución. El arbitraje resuelve la controversia en un periodo de 6 meses, aunque los árbitros pueden ampliar el plazo en un máximo de 2 meses por razón de complejidad del proceso. En la justicia ordinaria, proceso judicial, los plazos son extremadamente largos, si bien depende del asunto sobre el que se versa, el juzgado o en el juzgado que ha recaído, esto depende también de la carga procesal que está llevando este juzgado. El lugar del procedimiento. En el arbitraje, las partes pactan un lugar donde se va a realizar el arbitraje. Y en defecto, de acuerdo a las partes, es que el árbitro designa el lugar. En la justicia ordinaria, se fija por medio de los criterios establecidos obviamente en las leyes jurisdiccionales y las partes solo pueden pactar el lugar con anterioridad al nacimiento del conflicto y solo en relación a determinadas materias o sujetos involucrados. Asimismo, los principios que rigen los sistemas de resolución de conflictos. En el arbitraje prima el principio de confidencialidad del proceso. Si bien es cierto que los laudos pueden adquirir publicidad cuando lo solicita alguna de las partes. En el sistema judicial rige el principio de publicidad durante el procedimiento. Bien, en el arbitraje, ¿cómo es que se da este procedimiento? Es común a los dos métodos, en este caso puede ser el arbitraje o la justicia ordinaria, que se comienza con la presentación de la demanda y la contestación de la misma. Se practica de audiencia para presentar y valorar las pruebas documentales y testificales. El proceso terminará con la resolución de la controversia. Hay algunas cuestiones no reguladas en el arbitraje en las que se aplica la ley del enjuiciamiento civil, como por ejemplo la estructura de la demanda. El documento de resolución de conflicto. En este caso, vendría a ser el laudo en el arbitraje y en el proceso judicial, obviamente, la sentencia. Pero ambos tienen carácter definitivo y producen efectos de cosa juzgada. Es decir, que no se podrá volver a juzgar el mismo conflicto. En los recursos contra los documentos de carácter definitivo, en el arbitraje solo se puede interponer la acción de anulación, cuya resolución se hará por la Corte Provincial de Justicia del lugar donde se haya realizado el arbitraje. Cabe destacar que en el arbitraje no hay recurso de apelación, sino se busca impugnar a través de una anulación. En el sistema judicial se pueden interponer varios recursos en función de la instancia judicial que se está viendo en el proceso. Un tipo concreto es el recurso de apelación, en las que un segundo tribunal valora las pruebas y las alegaciones remitidas en primera instancia por las partes. Bien, eso vendría a ser todo en cuanto a mi participación. Mi compañero les explicará un poquito más acerca de este mecanismo de resolución de conflictos. Vamos a tratar sobre los mecanismos de protección del convenio arbitral. Como podemos ver, ya nos dice, nos habla sobre la separabilidad del convenio arbitral, nos habla sobre la inexistencia, rescisión, resolución, nulidad o anulabilidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral. No implica necesariamente la inexistencia, ineficacia
o invalidez de este. ¿Qué quiere decir? Que los árbitros van a poder decidir libremente sobre la controversia, sobre un pronunciamiento, lo que puede versar inclusive sobre la inexistencia o ineficacia o invalidez del contrato o acto jurídico que tenga el convenio arbitral. Por otro lado, nos dice que cualquier alegación referida a la nulidad u otros vicios del contrato principal, esta no va a invalidar necesariamente el convenio arbitral. Corresponderá a los árbitros, y no al Poder Judicial, analizar y resolver respecto a toda alegación referida a la validez o eficacia del contrato principal. Se alega que un contrato principal que contiene un convenio arbitral queda resuelto o rescindido en aplicación del principio de separabilidad o autonomía del convenio arbitral. Se presumirá que el acuerdo arbitral sigue vigente, por lo que corresponderá a los árbitros en forma exclusiva el conocimiento de cualquier demanda referida al contrato principal. Por otro lado, nos habla de un triple efecto. ¿Cuál es este triple efecto? Es aquel que va a impedir a los jueces conocer de alguna causa referida a la nulidad u otros vicios del contrato principal. Además, impide que el Poder Judicial se niegue a que las partes arbitren en caso de deducirse una excepción de convenio arbitral, bajo alguna supuesta nulidad o vicio del contrato principal. Lo que los árbitros decidan acerca de la validez o eficacia del contrato principal será irrevisable por el Poder Judicial, salvo que expresamente proceda apelación ante algún órgano jurisdiccional. Además de eso, vamos a hablar sobre el principio competence o competence, ya que nos habla sobre la competencia de los árbitros. Nos dice que los árbitros están facultados para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, eficacia o a la validez del convenio arbitral. La oposición total o parcial al arbitraje por inexistencia, ineficacia o invalidez del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida, deberá formularse al presentar las partes sus pretensiones iniciales. Asimismo, si la determinación acerca de la validez o invalidez del convenio arbitral quedará desde un inicio en manos del Poder Judicial, la institución, nos dice, del arbitraje se vería seriamente afectado, ya que a la parte contraria al arbitraje le bastaría iniciar un proceso sobre nulidad u otro vicio del convenio arbitral ante los jueces para que este arbitraje tuviera que esperar el fallo del juzgado. Asimismo, nos habla de la competencia para. Este principio nos dice que la competencia tiene que ver con la verificación de la validez del convenio arbitral, la verificación si procede resolver por la vía arbitral la materia o materias que las partes han solicitado su resolución. Asimismo, al momento de resolver, nos dice que los árbitros van a decidir estos temas como cuestión previa. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá seguir adelante las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el auto. Contra la decisión de los árbitros, dice que no cabe impugnación alguna, sin perjuicio del recurso de anulación, si la oposición hubiera sido desestimada. Por otro lado, vamos a hablar sobre la excepción del convenio arbitral. Nos dice que si se promueve una acción judicial relativa a una materia que estuviera reservada a la decisión de los árbitros de acuerdo con el convenio arbitral, o aquel conocimiento ya estuviera sometido por las partes a una decisión, tal circunstancia podrá invocarse como excepción de convenio arbitral dentro del plazo previsto en cada proceso. Vencido el plazo correspondiente, se entiende renunciado el derecho a invocarla y sin efecto alguno el convenio arbitral. Asimismo, nos dice que si la materia ya estuviera sometida al conocimiento de los árbitros, el juez deberá amparar la excepción del convenio arbitral. Si la materia todavía no está sometida al conocimiento de los árbitros, el juez también deberá amparar la excepción del convenio arbitral, salvo que la materia sea manifiestamente no arbitrable de conformidad con el artículo 1 o encontrándose en trámite la excepción del convenio arbitral. Las actuaciones arbitrales
pueden iniciarse o proseguirse, inclusive al dictarse el laudo. Por último, tenemos que la intervención del Poder Judicial antes era de excepción por convenio arbitral, luego es por anulación del laudo. Y por último, de acuerdo a la sentencia número 6167-2005 del Tribunal Constitucional del 28 de febrero de 2006, nos habla sobre el respeto a la autonomía del fuero arbitral. Además nos indica sobre la actuación judicial ex post. ¿Qué quiere decir? Son aquellas acciones de amparo, medidas cautelares u otras. Asimismo, dan seguimiento de derechos fundamentales al interior del proceso arbitral. Bueno, eso es todo de mi parte.